Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio, a nuestro espacio para el estudio de la lección de escuela sabática. Y pues hoy feliz, contento. Varias razones, dos razones principalmente. La primera, porque estamos otra vez aquí, me están acompañando, están ustedes conmigo para repasar, para estudiar, para profundizar en la lección de escuela sabática. Y segundo, porque es viernes. Ya hoy es viernes, significa que ya nos acercamos en breves horas a nuestro maravilloso día, el día del Señor, el día de sábado, el sábado del Señor que fue creado por causa del hombre, según Marcos 2:27, lo que significa que nos lo ha dado el Señor como un don para nosotros y tenemos que disfrutarlo, alabar a Dios, adorarle en este día, agradecerle por ser tan bueno con nosotros. Mis queridos hermanos, pues ya hoy viernes nos toca el repaso de la lección. Ya nos toca repasar la lección de esta semana que se titulaba Misión en favor del prójimo. Y pues antes de que comencemos nuestro repaso de la lección, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado una semana. Ya este es el último día de esta semana. Y pues de una vez también te agradecemos por él. Gracias porque nos has protegido, nos has guiado, nos has acompañado durante toda esta semana. Tú has estado a nuestro lado, cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos en todos nuestros quehaceres. Y ahora pues estamos ya en la víspera del sábado. Ya estamos en viernes, día de la preparación. Ayúdanos para vivir este día con alegría, preparándonos psicológicamente, espiritualmente y también físicamente en nuestros quehaceres para que podamos disfrutar de ese maravilloso día de sábado que en breve tiempo estaremos comenzando. Y en este momento que estamos aquí ya dispuestos a estar en comunión contigo, queremos pedir la presencia del Espíritu Santo con nosotros, que nos ayude para que podamos comprender, para que podamos analizar, para que podamos atesorar tu mensaje en nuestro corazón, pero también que nos capacite para que podamos vivirlo, ponerlo en práctica, para que muchas personas se puedan beneficiar de tu palabra. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la misión en favor del prójimo. El primer aspecto importante que quiero destacar es el pasaje sobre el que estuvimos analizando durante esta semana, y es el pasaje del libro de Lucas, en el capítulo 10, donde nos está hablando acerca de un erudito, de uno de los doctores de la ley de la época de Jesús, que viene a él a hacerle una pregunta para tentarle. Y pues desarrollamos la lección de esta semana basándonos en ese pasaje, en esa porción de la palabra, y pues ha traído bastantes enseñanzas, ha sido bastante enriquecedor para cada uno de nosotros. Ahora, este doctor de la ley hace una pregunta que es de vital importancia para todos realmente. Él la hizo con la esperanza de entrampar a Jesús. Pensaba que Jesús no iba a saber responder. Por decirlo así, lo menospreció, lo subestimó. Pero la pregunta en sí es importante porque su respuesta implica nuestra salvación, la redención de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, en el versículo 25, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es la pregunta vital que todos nos deberíamos hacer. Y es, ¿cómo alcanzar la vida eterna? ¿Cómo podemos alcanzar la vida eterna? Y es una pregunta muy importante. Sabemos que a veces en
en nuestra vida muchas personas se pueden acercar o se acercan a nosotros a preguntarnos acerca de cosas de nuestra religión, de nuestras creencias, de lo que nosotros creemos y practicamos, si es que las practicamos. Y pues, independientemente de la intención con que las personas vengan a interrogarnos, a preguntarnos las cosas, algunas veces podría parecer que lo hacen con cierta intención de no sé, que no sean completamente sinceras. Siempre debemos responder teniendo en cuenta que quien está ante nosotros haciéndonos una pregunta es un candidato al cielo. No podemos intentar juzgar sus intenciones ni sus motivos, porque nosotros no somos Dios. Nosotros no conocemos ni las intenciones ni los motivos que están en el corazón de las personas. Y es posible que esté preguntando realmente porque hay una necesidad, hay un vacío, hay un anhelo, una necesidad de Cristo Jesús en ese corazón. Y entonces nos hacen la pregunta. Pero algunas personas, de pronto el orgullo, de pronto, no sé, la vergüenza o quién sabe, algunos otros motivos, disfrazan esa necesidad interna que tienen de Cristo. Muchas veces la disfrazan, no sé, en desprecio, en burla, no sé, en actitudes que en un principio parece que no son las mejores, pero quizás es solamente una apariencia que busca ocultar la verdadera razón, y es que realmente hay un vacío y una necesidad de Cristo Jesús en ese corazón. Pero sea cual fuere la intención con que las personas se acerquen a nosotros, a interrogarnos, a preguntarnos, a querer saber acerca de lo que creemos, de lo que practicamos, debemos siempre contestar teniendo en nuestra mente siempre la visión de que esta persona que se acerca a nosotros es un candidato al cielo. Es alguien que puede estar necesitando la luz de Cristo que resplandezca en su corazón. ¿Qué otra pregunta podría ser más importante que esta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No importa cuáles sean nuestras prácticas, no importa lo que nosotros vivamos, hagamos o digamos. La verdad es que nuestra vida es muy efímera, es muy pequeña, es muy corta. Y poder tener la certeza de la vida en Cristo Jesús es el regalo más grande que el cielo ha podido hacernos a cada uno de nosotros. Lo interesante de esta historia es que la persona que llega a interrogar a Jesús lo hace con la intención de entramparlo. Pero Jesús le responde, o sea, Jesús cuando responde a aquella persona, cuando le responde a este doctor de la ley, lo hace precisamente con el tacto y el cuidado, con el respeto que esa persona se merece, con la intención de llevarlo realmente al camino, a que encuentre el camino hacia la salvación. Ya que fuera de mala intención que haya hecho la pregunta o no, Cristo Jesús simplemente vio en él a un candidato para el cielo. La Biblia nos dice que este doctor quería poner a Jesús a prueba, pero Jesús obviamente sabía cuáles eran sus intenciones, pero aún así no quiso despreciarlo. Aún así buscó la manera de salvarlo. Así que nosotros tenemos que tener ese cuidado, nosotros tenemos que tener esa atención. Ahora, el método que Jesús hace, el método que Jesús utiliza es un método muy interesante, porque lo que hace es llamar la atención de esta persona a el cómo está estudiando. Y creo que eso es importante para cada uno de nosotros. Jesús le pregunta,
¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El problema es que muchas veces nosotros queremos respuestas inmediatas, pero en la mayoría de los casos ni siquiera estamos dispuestos a escudriñar, a buscar con diligencia y con perseverancia para encontrar las respuestas, para encontrar la respuesta a nuestras dudas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En lugar de limitarnos a escuchar a otras personas lo que tienen que decirnos acerca de las Escrituras, que no está mal. No está mal escuchar a otros predicadores, a otros buenos exponentes de la palabra de Dios, pero no podemos basar nuestra vida cristiana, nuestra religión en esto. No puede ser basada en lo que otro diga. Necesitamos también nosotros mismos hacer un uso intensivo de la palabra de Dios, estudiarla constantemente y no por encima, sino profundizar en la palabra del Señor para encontrar y extraer los tesoros que esta palabra trae para cada uno de nosotros. Obviamente hay un papel que cumplen los pastores, los maestros, los predicadores, pero ese papel, aunque aceptable y aunque importante para cada uno de nosotros, porque es uno de los dones que Dios ha dado para la edificación de la iglesia, eso no significa que vayamos a basar nuestra experiencia cristiana y religiosa únicamente en lo que otra persona diga. Necesitamos tener una experiencia personal, íntima, con Cristo Jesús nosotros, escudriñando la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, el método que Cristo utiliza es muy interesante porque le llama la atención a la forma como está estudiando. Le dice, ¿qué dice el libro de la ley? ¿Cómo lees? Es decir, necesitamos hacer que armonicen lo que dice la palabra de Dios en el cómo leo. Es decir, no basta simplemente con leer la Biblia. Necesitamos saber cómo estamos leyendo la Biblia. ¿La estamos leyendo como leyendo a Don Quijote de la Mancha? ¿La Divina Comedia? ¿La revista TV y Novelas? ¿La revista Pronto? ¿Cómo estamos leyendo? ¿Cómo estamos estudiando? Si estamos extrayendo de la palabra de Dios la sustancia, la savia de la vida que Dios nos trae a través de ella. Y mi pregunta es para ti también. Cada uno de nosotros hagámonos esa pregunta que Cristo nos ha hecho. ¿Qué está escrito en el libro de la ley? ¿Cómo lees? Y quiero enfatizar esa última. ¿Cómo lees? ¿Cómo estás leyendo? ¿Estás escudriñando? ¿Estás estudiando? ¿Estás cavando por debajo de la superficie para encontrar los ricos tesoros de la palabra de Dios? Muy importante. Ahora, heredar la vida eterna. Pues el sabio doctor le responde correctamente a Cristo Jesús correctamente. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, bien has respondido, haz esto y vivirás. El maestro de la ley ha hecho una pregunta y él mismo se la ha respondido. Ahora, en aquella época, como en esta época, sigue existiendo el mismo problema. Era el problema de aquella época, hace 2000 años, y sigue siendo el mismo problema hoy, 2000 años después. Y es que hay una diferencia muy grande entre lo que sabemos teóricamente y lo que practicamos en nuestra vida de manera real. Es más fácil responder bien a una pregunta que vivir esa respuesta en nuestra vida diaria. Santiago precisamente habla de eso. O sea, si nosotros hablamos
y no actuamos, no estamos haciendo nada, estamos mal. Por eso Él dice que la fe sin las obras está muerta. Es decir, si nosotros decimos que tenemos fe en Dios, pero nuestros actos no van acorde con lo que es nuestra profesión de fe, pues nuestra fe está muerta. No estamos viviendo de acuerdo a ello. La fe se ratifica, se verifica y somos justificados ante Dios por las obras. Es decir, no quiero que me vayan a malinterpretar porque esto sonó raro, pero el caso es que las obras vienen como consecuencia de una fe verdadera. Para que no me vayan a malinterpretar, nuestra salvación nunca es por obras. Jamás nuestra salvación es por obras. Pero después de que hemos sido salvados por la gracia de Cristo y tenemos fe en ese Cristo, entonces esa fe y esa salvación en Cristo Jesús produce obras, produce obediencia. Actuamos conforme a lo que creemos, a lo que es nuestra fe. Si no es así, pues entonces no tiene mucho sentido. Debemos poner en práctica lo que sabemos. Es decir, si tenemos fe y nuestra fe está basada en un conocimiento claro, en un certero, así dice Jehová, entonces no podemos quedarnos simplemente con esa teoría. Debemos llevarlo a la práctica. Y para eso Dios nos ha dado la mejor ayuda de todo el universo, y es el Espíritu Santo. Jesús le dijo a este sabio, a este doctor de la ley, que su respuesta había sido una buena respuesta. Bien has respondido. Ve, hazlo y vivirás. Haz esto y vivirás. La expresión cotidiana de la fe verdadera depende de estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que verdaderamente nos da, o sea, la expresión diaria de la fe, ¿cómo lo doy a entender? Es decir, la práctica viva, real y visible de la fe en nuestra vida es una expresión de estos dos mandamientos. El amor es dice Elena de White, el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. El amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Si la motivación para nosotros actuar, hacer, sea lo que sea que profeticemos, sea que hagamos una obra de caridad, sea que rindamos toda nuestra vida, nuestro tiempo a la predicación de la palabra, sea lo que sea a lo que nosotros nos dediquemos, si la motivación no es el amor, dice Pablo, somos ruido estridente y fastidioso. Somos címbalo que resuena y metal que retiñe. Es decir, algo que fastidia al oído, que es un ruido que no es agradable. Pero este sabio, este doctor de la ley, no quería irse derrotado y además no quería irse sin mostrar lo sabio que era.
Así que nuevamente intenta entrampar a Jesús. Y entonces cuando Jesús le dice, bien has respondido, ve, haz esto y vivirás. Entonces él le hace una pregunta complementaria para intentar capturarlo, para intentar ponerlo a prueba nuevamente. Y dice, ¿y quién es mi prójimo? Así que Jesús, con su infinita sabiduría, no se encarga de darle todo así, de darle una argumentación teológica haciendo una demostración erudita acerca de lo que es el prójimo, sino que intenta llevar a este sabio para que nuevamente él mismo no solamente se responda a la pregunta, sino que le impacte y le llegue al corazón. Y de esta manera Jesús le cuenta o dice, habla en esta ocasión uno de los mayores clásicos, uno de los temas más predicados, estudiados y discutidos en toda la historia de la cristiandad. Y es la historia del buen samaritano. Ahora, la señora White en El deseado de todas las gentes dice que toda persona, dice, nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Es toda persona que necesita nuestra ayuda. Todos y cada uno de nosotros estamos siendo llamados a ser buenos samaritanos. Tú y yo estamos siendo llamados cada día a ser la representación física y real de esta historia, siendo nosotros mismos esos buenos samaritanos dispuestos a ayudar, sin importar el peligro, sin importar la situación, la incomodidad, el momento. Simplemente somos llamados a ayudar cuando alguien necesita de nuestra ayuda. Mis queridos hermanos, creo que esta semana nos ha dejado lecciones maravillosas, pero es importante que intentemos como extraer de la lección las cosas que podemos hacer prácticas. Y esa ya es la labor que tú y yo necesitamos hacer personalmente. Las lecciones importantes para nuestra vida, extraídas de este pasaje de la Biblia que es tan profundo y tan maravilloso. Bien has respondido, ve y haz lo mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que necesita mi ayuda, toda alma herida y magullada por el adversario, todo aquel que pertenece a Dios. Ese es mi prójimo. ¿Estamos velando por nuestro prójimo? ¿Somos buenos samaritanos? ¿O será que es más fácil hablar que hacer? La mayoría de las ocasiones ocurre así. Nos es más fácil hablar y explicar y darnos las de eruditos y de muy sabios y de muy teólogos. Pero ¿realmente actuamos? Muchas veces otras personas de otras confesiones religiosas pueden llegar a ser o a practicar más esa benevolencia que nosotros mismos, que hablamos de lo que es la verdadera fe. Te invito, mi querido hermano, para que esto se haga una realidad en tu vida, que realmente lo que hemos estudiado esta semana sea una realidad, algo vital, algo que se vuelva una necesidad primaria en nuestro corazón. Les invito, mis hermanos, para que compartan este video, para que llevemos la palabra de Dios a todas las personas que podamos.
Vamos a compartir la palabra del Señor. Y claro, también espero que ustedes puedan poner en los comentarios lo que más les gustó de la lección de esta semana. Lo que más les haya impactado de la lección de esta semana. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿A qué conclusión llegaron ustedes con la lección de esta semana? ¿Qué es lo que podemos hacer para hacer realidad todas estas cosas en nuestra vida diaria, aplicada, real? Y así sucesivamente, hay muchas cosas que pueden compartir. Si no se ha suscrito al canal, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Y pues, mis queridos hermanos, solamente me resta enviarles un abrazo muy grande, desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.